En fin, hablemos de economía. José Ramón Riera, que nos has preparado unos datos muy interesantes para hoy. Vamos a ver, es decir, por fin el INE ha publicado los datos de la contabilidad nacional regional y por lo tanto tenemos datos del año 2020 y 2021 y tenemos lo más importante, por fin la renta per cápita por cada una de las comunidades autónomas. Entonces, yo he escrito un artículo que se publicará la semana que viene y esto hasta ahora no he leído nada en ningún lugar y por lo tanto es una absoluta primicia. 2021, la primera comunidad en renta per cápita de este país es la Comunidad de Madrid, con 34.821 euros de renta per cápita. La segunda, País Vasco, con 32.925 euros. Aquí hago un parón. Es decir, estas dos comunidades son las dos únicas comunidades que están por encima de la media de la renta per cápita europea. La Unión Europea tiene una renta per cápita de 32.430 euros. Es decir, las únicas dos comunidades... ¿La Unión Europea o la zona euro? Unión Europea. Los 27. Los 27. Es decir, tiene 32.430 euros de renta per cápita. Es decir, Madrid y el País Vasco están por encima. La tercera comunidad es Navarra, con 31.024, pero ya por debajo de la Unión Europea. Y la cuarta es Cataluña, con 29.942 euros. Solo quiero recordar una cosa, en el 2004 Cataluña tenía la renta per cápita más alta de este país. Es decir, hoy está en cuarto lugar. Es decir, para que sepamos además dónde nos encontramos, he puesto algún dato más. La Comunidad Valenciana es la número 12 en renta per cápita y Andalucía es la última. Es decir, es la comunidad número 17, teniendo en cuenta que ahí aparece el 19 porque están Ceuta y Melilla, que están por encima de ellas. La renta per cápita española son 25.498 euros. Estamos a casi 7.000 euros de la renta per cápita media europea. Os doy otro dato porque esto sí que también es muy novedoso. Praga está un 25% en estos momentos por encima de renta per cápita de Madrid. Es decir, es una de las ciudades que más está creciendo en renta per cápita en toda la Unión Europea. Es decir, ¿esto qué nos indica? Lo primero, solo dos comunidades por encima de la media. 15 comunidades y las dos ciudades autónomas por debajo de la media. Y tenemos un problema, es decir, ser el cuarto país en renta, en Producto Interior Bruto en Europa, nos conduce todavía simplemente a ser el cuarto país, pero a nada más. Solo tenemos dos comunidades, es decir, que tienen más renta que la media europea. O empezamos a trabajar en serio en el mundo de la economía, es decir, o de verdad, es decir, fijaros, es que da pena, es decir, el mapa da una absoluta pena mirarlo. Es decir, todos muy lejos, Andalucía está a 7.000 euros de la media española y está a 14.000, casi 15.000 euros de la media europea. Es decir, tenemos un problema. Sí, algo habrá que hacer desde el Estado, desde el Gobierno, para solventar este tipo de situación. Lo dicho, no quiero dar más datos, no quiero aburrir más a los espectadores. Solo Madrid y el País Vasco están por encima de la media europea, Cataluña la cuarta, y la Comunidad Valenciana, dirigida por los socialistas últimamente, en parón absoluto. Y a Juanma Moreno le queda un trabajo muy importante que hacer. Es datos del 21, es cierto que él ya lleva un tiempo, pero cuando le va a tocar en estos momentos de verdad hacer algo que se note es a partir de estos momentos. Y ya puede apretar el acelerador porque la situación de media de renta per cápita en Andalucía es tremendamente, yo me he quedado sorprendido, tremendamente baja. Dato final, estamos en el 2021 todavía por debajo del 2019, muy por debajo del 2019. Yo te voy a dar dos datos complementarios. En la renta per cápita de España no mejora desde el año 2005, es decir, hemos perdido 16 años. En América Latina se habla de la década perdida, aquí ha sido 16 años. Segundo, el índice que se utiliza para ver, sin trampas,
el estado de la economía es un índice que hizo un economista, Okun, que se llama el índice de malestar, que es la suma de inflación y paro. España tiene el índice de malestar más alto de toda la Unión Europea, incluso superior a Grecia. Y en el periodo que gobierna Sánchez ha empeorado un 44%. Si vamos a otros datos, y la batalla efectivamente va a ser en economía. El empleo, si se compara con lo que se esperaba, va bien con trampas, porque es verdad que ahora ya los temporales, al ser fijos discontinuos, no cuentan en el paro, aunque trabajan exactamente lo mismo. Es verdad que la gran mayoría del empleo se ha creado en el sector público y en el sector privado, que es lo bueno, pero es que España, en el mejor año de la etapa contemporánea, que fue 2007, junto antes de la crisis financiera, tuvo un paro de un 8%. Ahora nos puede parecer una cifra muy buena, era la peor de Europa. Y si vamos al paro juvenil, estamos en unas cifras lamentables. En productividad estamos francamente mal. Tú solamente, cuando ganas en productividad, puedes subir los salarios sin hacer quebrar la economía. Mientras no haya productividad, es imposible hacer los salarios y eso pone en riesgo lo que estamos hablando de las pensiones. Y luego el desequilibrio de las cuentas públicas es tremendo. Y estos meses se va a acelerar porque van a tirar de chequera todo lo que haga falta para ganar las elecciones. Entonces, cuando yo le oí al presidente del gobierno que la economía va bien, digo, bueno, depende del grado de ambición que tengas para tu país. Es decir, si lo que quieres tener es un paro juvenil, que los chicos se vayan, etcétera. ¿Cómo se soluciona esto? Pues como se solucionó siempre. La tesis de España es un laberinto, es un acuerdo de todos los partidos políticos y fuerzas sociales, que fue los pactos de la Moncloa. Porque hay una frase, parece un trabalenguas, pero no lo es. Juncker, el presidente de la Comisión, decía, sabemos lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es lo que hay que hacer para ganar las elecciones después de haber hecho lo que había que hacer. Aquí hay que hacer sacrificios y esos sacrificios solamente son posibles con un acuerdo patriótico, con un acuerdo nacional. Por eso a mí la política de bloques pues me entristece mucho, ¿no? Te doy otro dato que publica la Unión Europea, Eurostat. El índice de exclusión social en estos momentos en España está rondando el 30%, que significa que casi 14 millones de personas están en riesgo de exclusión social. Y eso es una estadística sacada muy claramente y ha crecido desde que llegó Sánchez lo mismo que el índice de Ocul, casi un 40%. Es decir, estamos cada día peor. Y esto es muy importante que lo comuniquemos y que lo sepan los que nos escuchan, porque antes o después lo van a seguir notando en su bolsillo, los tipos de interés van a seguir subiendo, lo ha dicho el vicepresidente del Banco Central Europeo, y va a seguir subiendo durante varios meses, y el Euribor se va a poner muy por encima del 5 en muy poquito tiempo. Ojo, que eso sí que duele, ¿eh? En una hipoteca que estaba al 0,15, al 0,18, 0,20, que te la coloquen al 5%. Hombre, pueden ser 400, 500 euros más al mes. ¿Al mes? Pero sí, al mes. Te destroza, te destroza literalmente. Porque los jóvenes no se pueden independizar, porque no tienen un empleo permanente, seguro, con un salario que les permita tener una casa, tener hijos. Es decir, ese es el problema de España. Es un problema de una sociedad decadente y todos los índices dicen que seguimos degradándonos. Otra cosa es que sea como lo de las ranas, que como la temperatura va poco a poco, la sociedad no lo nota. No te das cuenta, no te enteras, no reaccionas. Pero yo creo pero que... sí lo nota el joven que se tiene que ir fuera a trabajar, ¿eh? Sí, hombre, claro. Pero se va fuera. Y si se va fuera, protesta poco dentro. A ver, yo creo, a mí me da la sensación, y por lo que he preguntado, de que las cifras económicas del año que viene serán muy malas en enero o febrero, pero después irán mejorando sin llegar a nada del otro jueves, por decirlo así. Pero pueden ir mejorando. O sea, la inflación bajará, el paro no seguirá aumentando tanto, o disminuirá un poquito y tal. Lo que no va a disminuir es la hipoteca. Esto está claro. Con lo cual, pero claro, si el españolito de a pie vota según su bolsillo, poco va a notar más que la hipoteca, el resto lo va a notar muy poco. No, porque los alimentos están disparados. Sí, pero no sé si van a subir mucho más. Tú vas a la compra, tú no vas a la compra. Sí, voy a la compra. Vas ahí, tú pues lo sabrías. Sí, Fran cocina y todo. ¿De qué quieres el Eso precio? dice. De los pepinos. Los pepinos, pues depende de 2-3 euros, supongo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un huevo?
No tengo ni la menor 20 idea. céntimos. Yo es que vivo en De Bruselas. 20 a 40 céntimos. Vamos a ver, me sé los precios. Pues no te vale. puedes imaginar. Mariano. A ver, yo los datos, desde luego, son muy interesantes, pero por sacar la parte positiva, si puede sacarse de todo esto, claro, es que, en primer lugar, ¿quién está? La Comunidad de Madrid. Es decir, dentro del desastre económico que podemos ver reflejado en esos datos, pues hay un modelo que funciona. Es el modelo de la Comunidad de Madrid. O sea, es que es un hecho que lo están reflejando todos los datos, ¿no? Sí, porque además Entonces, la segunda y tercera son los que tienen cupo y Claro, y tal. claro, no es comparable. El sistema Yo creo que distinto. País Vasco y Navarra no es No comparable entran ahí, no en juegan. ningún caso, pero hay un modelo que está funcionando dentro de España, que es el de la Comunidad de Madrid. Curiosamente, es un modelo al que ataca con especial ahínco el gobierno de Sánchez, ¿no? No quiere ese modelo para el resto de las comunidades, cuando es el único modelo que está funcionando realmente, ¿no? Lo cual me parece bastante significativo. Y también me parece relevante en ese sentido, me parece que lo explica que haya comunidades como Andalucía en este caso, que lo que quieran es imitar a la Comunidad de Madrid. Lo que hay que hacer en todo caso pues es imitar a los que funcionan, no a los que no funcionan. Yo creo que eso es bastante lógico. Y luego decía Margallo que lo de la economía va a ser pues el campo de batalla para las elecciones generales. O sea, al final las elecciones... Y las autonómicas. Y de las autonómicas y municipales de mayo. Es decir, yo creo que lo de la sedición y malversación, yo creo que sí que tendrá su coste electoral, porque se toma nota de todo, se toma nota y hay cosas esperemos que sí. por las que muchos ciudadanos no pasan, pero realmente es la economía al final siempre la que tiene un peso decisivo en las elecciones. Entonces veremos, porque yo veo de momento pues unos datos que bueno, está utilizando el gobierno, pero que no están teniendo la respuesta en este momento justo del Partido Popular. O sea, el Partido Popular hubo un momento en el que sí que habló mucho de impuestos y de economía y ahora ha pasado a un segundo plano en su discurso. Yo creo que esto también... ¿Pero tú crees que esto no está hecho adrede cómo se modula en los próximos por meses? parte del gobierno de lanzarle las distintas zanahorias también para que no hable de economía y hable del otro? Pues si es así, está cayendo en esto. Pero es que tampoco no vas a hablar del otro. O sea, lo que no puede hacer el PP es no hablar de nada de sedición, ni malversación, ni nada. Os doy un dato adicional, simplemente porque me acabo de acordar ahora mismo. En Europa, habéis conocido que ha bajado la inflación en noviembre. En Europa ha bajado la inflación en noviembre. Bueno, pues el índice de precios de los alimentos en un solo mes ha subido un 3,5%, que es una auténtica barbaridad. En Europa, todos los 27 países, la media ha crecido un 3,5% y ya ha batido el récord histórico llegando al 17,8% anual. Es decir, Europa está en una inflación de precios de los alimentos en un casi 18%, con una subida media de un mes del 3,5%. Esto tiene enormes problemas para ser parado. Esto no se para así como así. Y además el índice superó en los 2 dígitos en mayo. En mayo pasó por primera vez, llegó al 10%, que históricamente nunca se había visto desde que existe Eurostat, y está en el 17,8%, es decir, el índice de precios de incremento en un año. Ni siquiera las medidas a corto, por eso el Banco Central Europeo comunica que esto va a seguir y seguir subiendo tipos de interés, porque es que no tiene otra manera de empezar a pararlo. Y eso significa parar la economía. Las subidas de los tipos de interés no solamente implican directamente a las familias por los tipos de interés, significa que el crédito se reduce, se contrae y además dificulta el consumo. Y a partir de ahí, eso implica el 72% del Producto Interior Bruto de este país es el consumo. El consumo al por mayor supone, y al por menor supone un 60 y tantos por ciento, casi un 66%, no, perdón, un 20% del total del PIB en sus actividades, un 19,9%. Si me paran el consumo, si se deja de consumir, va a haber un frenazo en la economía espectacular. Entonces, la suma de inflaciones, ¿cuál es? Es decir, que puede haber otras variables que ayuden a que la parada no sea tan grande, pero ojito, Es decir, ojito. Es decir, nuestro índice de precios de la electricidad ya está parado, está en el 1%. Nos gustará o no cómo lo han parado, porque el día que quiten todo el tope del gas, el día que vuelvan a colgar los impuestos del IVA en donde los tienen que colgar, el día que quiten los 20 céntimos, el índice de precios será ¡buas! Y se irá al 7, al 8 o al 10%.
Y el gobierno empieza a tener limitaciones y problemas económicos para sostener los 20 céntimos de la gasolina. Es decir, si la economía se para un poquito, va a recaudar mucho menos de lo esperado. Ojito, es decir, que la subida de tipos de interés produce inmediatamente un parón económico. Y eso no va a durar solo 2 o 3 meses, va a durar 6. Es decir, pero después se recupera la economía automáticamente. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. O sea, cuando Sánchez llegue a ser el representante de la Unión Europea, en ese momento va a empezar a repuntar la economía. Y le faltará tiempo para decir que es gracias a él. Bueno, y le faltará tiempo a mucha gente, porque el españolito es muy listo, excepto los que no lo son tanto, que son mayoría. Las elecciones autonómicas y municipales, la economía va a estar muy a fondo. Pues peor, porque el castigo ya se habrá dado. Riera, ¿qué está pasando con las pensiones? Porque finalmente José Luis Escrivá retrasa este acuerdo hasta el próximo 2023. ¿Y puede? Cuando se hablaba de que tenía que ser final. Porque Europa le había puesto un tope, ¿no? Sí, pero bueno. Se la ha prorrogado. Vamos a ver. Entre bomberos no se pisa uno la manguera. Se la ha prorrogado. Es que la frase es definitiva, es majestática, por eso ha sido ministro. O sea, vamos a ver. Dear Peter, el querido Pedro de von der Leyen no toma ni una sola decisión en contra de España sin antes hablarlo. Por ejemplo, acaba de salir la solicitud de nuevos fondos a Europa y le han dicho, pide 6.000, no pidas 9.000 porque no te vamos a dar los 9.000. Y acaban de mandar un memorándum para justificar que solo piden 6.000 porque están cumpliendo 23 hitos más 6 reformas y que con eso ahora, como todavía quedan unos dineros pendientes de ejecutar, con eso es suficiente hasta junio. Le han dicho que no le daban los 9.000, pero le dan 6.000. Le dan 6.000. Sí, van a llegar fondos FEDER, van a llegar fondos FEA, van a seguir llegando fondos de Europa que se van a regar hacia las comunidades autónomas que las necesitan como el comer y van a seguir haciendo favores en donde ellos crean que es necesario hacer favores. Y Escrivá tiene un problema muy serio. Sí, la subida del 8,5% de las pensiones lleva a las pensiones españolas a que el Ministerio y el órgano de la Seguridad Social necesite el Ministerio no mandar 42.000 millones como dicen que van a mandar y están mandando este año, sino llegar muy cerca de los 60.000 millones. El déficit de verdad estructural del órgano de la Seguridad Social es de 60.000 millones el año que viene. A ver dónde sacamos los 60.000 millones, es decir, para pagar las pensiones. Entonces, yo lo sabe perfectamente, todos los meses se están mandando entre 2.800 y 5.500, de media 4.000 millones de euros, todos los meses en transferencias corrientes a la Seguridad Social. No se dice, y la deuda de la Seguridad Social se ha estancado en 99.500 millones de euros, la deuda pública de la Seguridad Social en 99.500 millones, porque nadie quiere tomar la decisión de pegar el salto a los 100.000 millones. Pero los últimos 4 años del gobierno socialista han sido 160.000 millones de euros que se han mandado para pagar pensiones. Prepararnos para la que nos viene con la subida del 8,5. O sea, 60.000 mínimo. Con lo cual, si como no reformemos esto, como de verdad no empecemos a poner mochilas austríacas, medios combinados, empresa, trabajador, todo, sí, y de verdad, sí, a los empresarios se les, eso que aporten se les desgrave de sus impuestos de sociedades y demás, sí, esto sí, casca en poco tiempo, 15, 20 años, es imposible, Ni siquiera subiendo la edad de jubilación a 70, ni siquiera. Que lo que haces es patada a seguir, tiras para adelante. Pero esta subida, es decir, que yo no voy a discutirla porque, hombre, pobrecitos, jubilados, ahora no son a los que hay que machacar, pero esta subida coloca el déficit de la Seguridad Social en 60.000 millones de euros.